Muy buenas tardes a todos. Estoy súper contenta de ser su host el día de hoy. Yo soy Carolina Chelios, consultora de HD, y esta tarde tenemos una sesión de verdad increíble donde hablaremos sobre la segunda letra de nuestro modelo de cambio. Recuerden que nuestro modelo se llama ACTIVE, el cual describe los 6 factores críticos de éxito para cualquier proceso de cambio. En la mañana hablamos sobre aceptación o awareness y ahora es el momento de hablar del segundo elemento, que es comunicación, el cual busca la empatía y conexión con las emociones de las personas para realmente que podamos transmitir la visión de una manera adecuada y sobre todo, pues darle ese sentido al cambio. Y para ello, pues tenemos un invitadazo de lujo con quien tendré el honor de conversar, tener aquí una bonita discusión, que es Carlos Rivera, y que realmente nos va a ayudar a conocer más sobre el tema. Y para conocer un poquito sobre él, vamos a ver un video para comenzar. Carlos Rivera, Comunicación Efectiva, subdirector de Desarrollo Organizacional y Cultura en Miniso, México. Con una trayectoria de más de 20 años en el ámbito corporativo internacional, en empresas como Miniso, Grupo Lala y PepsiCo. Carlos es un comunicador especialista en estrategias de cambio, cultura e identidad. Pues Carlos, bienvenido. Nuevamente te digo que estoy súper emocionada de poder conversar contigo. Tuve la oportunidad de conocer un poquito de ti en redes sociales y de verdad que estoy impresionada, no solo por la pasión que tú tienes sobre la comunicación, sino realmente cómo has ejecutado ideas brillantes y pues por eso me emociona mucho y quisiera comenzar con una pregunta pues primero bien general, ¿no? Que me platiques pues qué es el cambio para ti. Claro, primero agradecerte el espacio. A mí me encanta charlar de estos temas que transforman a las organizaciones y bueno, pues un gusto estar con el equipo HD, a quien admiro siempre. Y bueno, pues con todos los colegas que están conectados esta semana que han provocado ustedes para platicar sobre el change. Así que hablando de cambio, pues el cambio es algo que nos pasa todo el tiempo, es un fenómeno natural, parte de la naturaleza del ser humano es estar cambiando, ¿no? No nos habíamos dado cuenta de los cambios en las empresas en las que trabajamos, sino hasta que empezaron a llegar olas muy grandes de cambios en las organizaciones. Antes no éramos tan sensibles a los cambios porque los cambios se daban de manera muy tardía, ¿no? Decimos que en los años 90, justo con la apertura de los mercados globales en el mundo, pues empiezan a dar las fusiones, las adquisiciones, las alianzas comerciales, que empiezan a generar cambios profundos en las empresas y entonces nos sorprendemos todos, salimos de nuestra zona de confort y nos da miedo el cambio, ¿no? El cambio estaba ahí, pero era de manera natural que lo fuéramos sintiendo como el cambio de las estaciones y de repente empezaba a llegar y nos impactaba fuertísimo, ¿no? Empresas financieras como Comercial América, que para ustedes hoy es un jugador desconocido en el mundo financiero mexicano, pues era la empresa más importante en los años 90 de los temas de seguros en México, ¿no? Imagínense ustedes que una sola empresa, Seguros Comercial América, tenía los asegurados, los aeropuertos, las presas, las carreteras, las autopistas, los puentes, las grandes empresas, casi todo el mercado de seguros de vida, de seguros de gastos médicos, y bueno, pues no tenía competencia y un día de la noche a la mañana anuncian que es adquirida por una empresa desconocida en México que se llama ING Group, es una empresa aseguradora holandesa que en el mercado mexicano tenía una participación mínima. Entonces, impresionante cómo fue que de la noche a la mañana una empresa del tamaño de Comercial América, pues era comprada por una empresa desconocida y la adquirió. Y entonces nos convertimos en ING Comercial América, lo que después derivó a la venta y esta empresa la compró AXA. AXA, ustedes sí ya la conocen, es una empresa francesa, pero empezaron estos negocios a hacerse globales, ¿no? Y entonces esta empresa, que era la más importante de seguros en México, pues no competía en el mercado global y se abrieron los mercados. Y entonces, obviamente, las empresas globales querían tener una participación en los mercados latinoamericanos y ¡pum! Empezaban a pasar estas cosas, ¿no? Me recuerdo, por ejemplo, el caso de Nissan.
Nissan, la automotriz japonesa que ustedes conocen hoy muy bien, pues igual en los años 90, pues tenía una participación muy importante y todo el mundo hablaba de Nissan y wow, pues era una empresa muy potente, ¿no? En el ramo automotriz. Y de la noche a la mañana estaba a punto de la quiebra. Y entonces uno se preguntaba, ¿qué pasa? ¿Cómo una empresa como Nissan puede estar a punto de la quiebra? Bueno, pues resulta que en el mercado había nuevos jugadores que traían nuevos modelos automotrices con nuevas tecnologías y nuevos diseños. Me acuerdo perfecto que estando en una reunión ahí en Nissan, los directivos habían hecho un estudio contra Honda y entonces se preguntaban por qué ellos venden más autos que los de Nissan si es exactamente la misma tecnología japonesa. Exactamente la misma, los mismos proveedores, los mismos procesos, porque ellos vendían más autos que nosotros. Y la respuesta del mercado fue muy simple, porque Honda tenía autos más bonitos. Entonces, Wow. en el diseño de los autos había una pequeña variante de competitividad en el mercado que desubicó a Nissan de donde estaba parado, ¿no? Al mismo tiempo llegaban nuevos jugadores europeos y americanos que fueron restringiendo el mercado, un mercado mucho más competido, donde Nissan se había quedado en los laureles de sus glorias y entonces de repente estuvo a punto de cerrar. Hubo en Japón plantas de manufactura que se cerraron en ese momento. Ustedes imagínense que esos cambios que para nosotros pueden ser muy complicados, allá en el foco de la acción, que es en el propio Japón, en donde las culturas tienen una lealtad de vida, donde una persona entra a trabajar a una compañía y hasta que se retira, deja la lealtad a esa compañía. Bueno, pues hubo suicidios en Japón. Entonces, los cambios llegaron así como una gran oleada. Nissan para sobrevivir tuvo que hacer una alianza estratégica con Renault, la armadora francesa. Solamente así Nissan y Renault juntos pudieron sobrevivir a esos cambios que había en el mundo y luego, bueno, afortunadamente se convirtieron en una de las automotoras más importantes en el planeta, ¿no? Y es Nissan que conocemos hoy, ¿no? Que produce autos bonitos. Ahora sí, Sí, Nissan había aprendido la lección. Entonces, los cambios están ahí, a veces son experiencias personales, ¿no? En ING Comercial América, cuando llegó este jugador holandés, bueno, pues hubo quien tuvo que salir de la compañía porque no soportó los cambios, ¿no? Porque a lo mejor le exigían nuevas habilidades técnicas o habilidades o competencias que no teníamos y no estábamos acostumbrados, ¿no? O porque hubo reestructuras y entonces los cambios tienen que ver con experiencias personales, pero también con experiencias colectivas, ¿no? Me acuerdo que después de meses de miedo de cuando habían adquirido Comercial América y que no sabíamos qué iba a pasar, hubo un evento en el Teatro Metropolitan para todos los colaboradores de la compañía donde se presentaba la nueva identidad de la compañía ya como ING Group, que era una empresa holandesa con un emblema de un león naranja, por cierto, pues era una empresa neerlandés, y que se presentaron en el teatro, imagínense, las motocicletas y los autos de los aseguradores que van cuando tú tienes un accidente vial y que son los que van a revisar y a protegerte, ¿no? Y iban con sus cascos y sus uniformes de piel hermosos y pues todos emocionados cambiábamos a la nueva identidad, que era ahora pertenecemos a una empresa global. Dentro de las top mejores 20 empresas de seguros en el mundo, pues ahí estaba ING Group, ¿no? Entonces dejamos de ser una empresa mexicana y nos convertíamos en una empresa global. Así que así vienen los cambios. En los años 90 se dejan caer como uvas de racimos para hacer vino, un buen vino. Bueno, pues así empezaban los cambios, ¿no? Todos los años 90, esa década, la primera década de los años 2000, y nos volvimos agentes de cambio, ¿no? Porque después llegaban las tecnologías y después llegaban nuevos procesos y eficiencias y formas diferentes de hacer las cosas. Así que todos hemos ido reinventándonos y entendiendo que el cambio pues es una constante, ¿no? Y hoy ya los cambios se ven de manera mucho más natural, ¿no? Imagínense ustedes en aquellos momentos cuando llegaba la web,
¿no? La triple W, que para todos era un espanto, y decíamos, ¿cómo? ¿Qué es eso del Internet? Bueno, pues hoy el Internet es de uso común, ¿no? Es una herramienta de trabajo. Y hoy, bueno, pues están las redes y las tecnologías y la inteligencia artificial, así que los cambios continúan. Así que muy emocionante platicar contigo, Caro, de estos temas. Sí, sí, pues, y me compartes de verdad que muy buenos ejemplos que justamente explican el impacto que puede tener en los resultados de una organización estos cambios, ¿no? Y qué sucede si te adaptas o no, y qué, o las decisiones que tomas en el negocio, el resultado último, ¿no? Y podrías platicarme ahora ¿cómo influyen estos cambios en una cultura de la empresa? Porque se habla mucho justamente que la cultura forma parte de la estrategia y de repente lo vemos así como que fue primero el huevo de la gallina, si la estrategia la cultura, pero tú, ¿qué opinión te merece justamente un cambio transformacional en la cultura? Bueno, sí, obviamente las culturas están vivas y las organizaciones nos vamos modificando conforme vamos evolucionando, ¿no? Lo primero que tenemos que aceptar todos es que los cambios son buenos. Para una empresa, el cambio es bueno porque cuando ella lo provoca, quiere decir que quiere ir a un estadio mejor de su negocio. Entonces, Ujú, por eso invierte en una tecnología o en un proceso o en algo que necesita que cambie, ¿no? Necesita modificar porque necesita ser mejor. Lo que pasa es que a veces esos cambios, de manera personal, bueno, pues no entramos en el ajuste de la nueva organización y entonces o nos adaptamos o entonces ya no funcionamos en esa relación. Por eso a veces los cambios nos espantan, ¿no? ujú, Los cambios están ahí y decíamos que a veces un pequeño cambio provoca un cambio radical importante, ¿no? Déjenme contarles de una empresa de acero en México, una empresa de acero, imagínense ustedes que para poder eh, fusionar el acero en las plantas de fusión, se tiene que elevar la temperatura a 1300 grados centígrados, ¿no? Hablando de los calores que hoy tenemos por esta tercera ola de calor, cuando pues el termómetro sube a 40 grados centígrados, pensamos que ya no podemos más con el calor. Ahora imagínense, trabajé en una planta de manufactura donde se está produciendo acero a 1300 grados, ¿no? El horno de fusión para que se pueda crear el acero, ¿no? Este metal. Bueno, pues estas empresas que trabajan a estas temperaturas son empresas que, bueno, pues corren grandes riesgos y a nivel mundial, pues llega a haber accidentes, ¿no? Imagínense los cuidados que hay que tener para trabajar en una planta de estas con estas temperaturas. Recuerdo muy bien que una mañana estábamos recorriendo alguna de las plantas de producción y nos llaman para avisarnos que había habido un accidente en otra de las plantas que estaba como a 20 minutos de distancia. Era una planta de rolado. El rolado son unos procesos de producción en donde va corriendo las placas de acero y se van enrollando en grandes volúmenes para después poder cargarlos en trailers y transportar el acero que se está vendiendo, pues para empresas que compran esos rollos de acero, ¿no? En esa planta, un chico que tenía una semana de haber entrado a trabajar en esa empresa, siempre tenía que estar acompañando al supervisor de la línea de producción. El supervisor salió unos momentos al baño, el chico que era bastante entusiasta, agarró un trapo, vio que estaba el rollo un poco con polvo y se acercó para querer limpiarlo. Se activó el sistema que decía, ya hay algo que tiene movimiento, entonces tengo que enrollar y lo prensó. Ahí quedó el chico atrapado. Entonces no hubo forma de sacarlo con vida y eso provocó que esa empresa hiciera un alto total en la operación de todas sus plantas, que convocaran a todo el grupo directivo y que se hiciera un alto en el camino, ¿no? Y entonces sí. el director general en ese momento dijo, nunca más vamos a perder la vida de alguien que confíe en nosotros para trabajar aquí. No podemos permitirnos eso. Y empezó una jornada de transformación cultural que inició con un pequeño suceso. Un pequeño suceso provocó que se crea la cultura más importante que he visto jamás en ninguna compañía en tema de prevención. Se buscaron consultores internacionales, se vieron mejores prácticas y se invirtió todo lo que se tuvo que invertir para que aunque alguien quisiera meter la mano
y prensarse a propósito, no pudiera, porque se iban a apagar los sistemas. Entonces se hizo una aplicación visual en todas las líneas de producción que indicara perfectamente los usos de los equipos de seguridad, que se crean las condiciones seguras de trabajo, que cualquier visitante que fuera a las plantas, antes de poder entrar, tenía que estar certificado en poder entrar a una organización en donde el tema de la seguridad se volvió lo más importante. Una campaña impresionante de capacitación, de habilidad, de liderazgo. Los directivos cada semana tenían que bajar a las líneas de producción y platicar con las personas, con los operarios, para ver qué mejoras podían aplicar y seguir aplicando y seguir aplicando. Se capacitó en todos los formatos, se hicieron videos, animaciones, infografías. Cualquier colaborador de la compañía sabía y visualmente había espectaculares en las fachadas de las plantas, en los interiores, en la línea de producción, toda la señalética que necesitabas para saber cómo usar los equipos, los guantes, los trabajos, etcétera. Entonces, eh, eh, las culturas se van transformando desde pequeños sucesos que van generando estos cambios culturales en las organizaciones, ¿no? Me acuerdo mucho en Sabritas, ustedes ubican muy bien la marca Sabritas, hubo la necesidad de ser más competitivos porque en el mercado, pues ahorita tiene muchos competidores, ¿no? Ustedes imagínense que cuando un chico va a la tienda de la esquina, ahora son los Oxxos, y entonces lleva 20 pesos o 50 pesos. Y entonces el chico tiene que decidir entre todas las marcas que hay ahí dispuestas, ¿qué quiere? Entonces ahorita necesita que lo elijan a él para poder seguir ganando en el mercado, ¿no? Esa es la esencia del negocio. Entonces, sabía que tenía que evolucionar radicalmente toda la organización para seguir siendo competitiva. Entonces, iniciamos un proyecto al que llamamos metamorfosis. No, no era difícil de entender que metamorfosis significaba la evolución de la compañía, pero lo interesante del caso es que se planteó desde la dirección general, desde la presidencia de la compañía y alineado a toda la organización en todos los niveles, este proyecto al que llamamos metamorfosis. Y visualmente lo que tú tenías era un triángulo, tipo la pirámide de Maslow, pero lo que venían en los diferentes niveles era desde el sistema óseo, y entonces en el sistema óseo de la metamorfosis de Sabritas estaban todas las iniciativas que tenían que ver con el cambio de la estructura, de la capacidad que Sabritas tenía que tener para poder cambiar las líneas de producción, las plantas de producción, los procesos, todo eso tenía que cambiar. Y entonces todo eso habitaba en ese primer nivel que se llamaba el sistema óseo. Y luego avanzabas al siguiente nivel, era el sistema muscular. Y lo que viene en el sistema muscular era la capacidad de la organización de moverse en el mercado, las camionetas que se compraron nuevas con las nuevas tecnologías, con eficiencias ecológicas, y todo lo que tenía que ver con los nuevos refrigeradores que se llevaban a las tiendas o la nueva mobiliario, ¿no? Para la exhibición de los productos, los nuevos empaques, todo eso tenía que ver con el sistema muscular. Y luego avanzabas al siguiente nivel y estaba el sistema nervioso. El sistema nervioso incluía todas las iniciativas que tenían que ver con la tecnología, con la eficiencia, ¿no? Con la capacidad de conectar datos, de escuchar al cliente, al consumidor, el centro de diseño de nuevos productos del futuro. Ahí estaba todo el sistema nervioso. Y finalmente en la punta estaba el sistema, o decía, la mente. ¿Qué era la mente? Bueno, pues que teníamos que cambiar el mindset de todos los que trabajamos en la compañía. Y entonces ahí vinieron todos los temas de diversidad e inclusión, por ejemplo, o los temas de sustentabilidad, ¿no? De uso de energías verdes, renovables. Y entonces la organización emprendió ese viaje y fue un viaje delicioso que duró 3 años. 3 años fue el Ujú. proyecto de Metamorfosis y era muy fácil conectarlo porque todos entendíamos perfectamente en qué parte de la pirámide estaba lo que estaba pasando en mi línea de producción o en mi nivel de organización o en lo que yo necesitaba saber, ¿no? Entonces, ahí están las culturas transformándose a través de los cambios, ¿no? Claro.
Sí, súper interesante y sobre todo, por ejemplo, en el caso de PepsiCo con este modelo piramidal, eh, que, que en ocasiones también tendemos a pensar que instalar una tecnología o un sistema puede ser muy rápido, pero si vemos el comportamiento de las personas o de los colaboradores, suele ser más lento, ¿no? Y justamente este cambio de mindset cuesta un poquito más de trabajo. En ese sentido, ¿tú podrías darnos justo como algún tip o alguna recomendación para gestionar ese cambio en las personas con éxito? Sí, fíjate que somos muy afortunados los que venimos de estas épocas de cambios profundos que nos convirtieron en expertos en change, porque tuvimos nosotros primero que certificarnos, aprender y a ver tecnologías, aprender y capacitarnos o certificarnos, etcétera. Y hoy es más común de lo que parece, ¿no? Pero eso nos permitió ir generando modelos que nos dan ciertas ventajas cada vez que nos enfrentamos a un cambio nuevo. Eh, eh, yo lo voy a resumir muy fácil. Volvamos a imaginar un triángulo y en ese triángulo tenemos dos aristas en la parte de abajo. Del lado izquierdo, lo que tengo es el cambio desde la parte racional. El cambio tiene que ver con entender qué va a pasar. El cambio tiene que ver con yo poder tener claridad de el rumbo que va a tomar mi organización. Aunque sean noticias que me duelan, porque hay cosas que no me van a gustar, si yo tengo certeza de la información que necesito, yo voy a poder arropar el cambio en la parte racional y voy a entender el cambio, aunque no me guste, pero lo entiendo, o me puede gustar. Y entonces yo decir, ok, ya entendí qué va a pasar en la empresa en los próximos 3, 6, 9 o un año, ¿no? El tiempo que tenga que durar el cambio, dependiendo de lo profundo que sea. Puede ser un cambio muy simple. Pero entonces, primero hay que resolver esa arista. Los hacedores de cambio tenemos que adelantarnos a los cambios e ir por la información que necesitamos de lo que va a pasar y ponerla ahí. Y entonces validar, oye, sí va a haber este cambio, qué va a afectar, qué no va a afectar, qué necesito, qué no, que toda la información la tenemos que poder agrupar ahí para poder comunicar o para poder habilitarla en una formación. Yo te tengo que enseñar de un estado actual a un estado deseado lo que tú tienes que aprender para hacer las cosas diferentes, ¿sí? Pero todo eso vive en esa arista que yo le llamo la parte racional. Y si nos vamos al otro extremo del triángulo, entonces acá del lado derecho vive la parte más divertida de nuestra profesión, que es la parte emocional. Una vez que Mm, entendemos el racional del cambio, hay que convertirlo en una historia poderosa que sea atractiva, que sea interesante, que sea significativa para los colaboradores, para que el cambio les agrade, les guste, les emocione, les signifique. Ahí es donde entramos los creativos. Entonces, son dos fórmulas, dos dimensiones que están unidas, ¿sí? Cuando tú haces el racional bien hecha tu tarea, entonces eso te apunta hacia la parte de arriba de la pirámide y a eso le llamamos entendimiento. Ya entendí que vamos a cambiar, por qué vamos a cambiar, qué va a pasar, cuándo va a pasar, cómo va a pasar, qué me va a afectar, qué me va a beneficiar. Ahí está el racional. Y desde la parte emocional, contamos la historia, le damos un concepto como si fuera una campaña de marketing interno y entonces construimos la parte emocional del cambio, que tiene que ver con me gusta el cambio, me atrae, me emociona, me significa. Y arriba, en la punta donde se unen estas dos aristas, está la adopción del cambio. Cuando tú logras hacer la tarea en cada uno de los extremos, entonces funciona el cambio. wow, súper bonita forma de explicarlo y me encanta que empecemos ahora sí de lleno al tema de hoy, que es la comunicación. Y yo sé que tú eres muy apasionado de aprender de todo, y a pesar de que tienes muchas aristas profesionales, tú te defines como un comunicador social, ¿no? Y me gustaría justo ahora que profundicemos más justo en el tema de la comunicación. ¿Por qué es que la comunicación es un poder de cambio? Bueno, vamos a ver si puedo. No hicimos pruebas, permítanos, vamos a intentar conectar con un clip de video que tengo por aquí. Y aquí le estoy dando compartir audio. Ahí me dicen si ya estoy compartiendo, ¿no?
Estás compartiendo pantalla, correcto. Y estoy compartiendo pantalla y nada más déjenme cerrar aquí. Perdónenme, pero estaba yo aquí trabajando. Ahí están viendo ya mi pantalla, ¿no? Aquí Sí, tengo un tu clip. escritorio. Yo lo moví por aquí. Ahí lo tenemos aquí abajo. Este clip está hecho en Flash. Ya ni siquiera se utiliza el Flash. Pero lo van a ver. Lo que van a ver es justamente el poder de la comunicación para cambiar algo que necesitamos. En este proyecto de metamorfosis, en el sistema nervioso había lo que se llamaba SAP. SAP, ustedes lo conocen, es una plataforma que nos permite optimizar los datos de la compañía para agilizar tu toma de decisiones. Bueno, SAP en ese momento era algo y no lo entendía la organización. Entonces, tuvimos... Mundo PepsiCo, año 2000. Todos sus habitantes trabajan. No, es que si la activo, se activa. Pero ya no me quiero cerrar para que no se distrajeran en mi escritorio. Lo que quiero es que vean esta animación. Tiene que ver cómo logramos que un proyecto como SAP, que era muy difícil de entender, CAP, en ese momento para la gente de tecnología, los teníamos que subir a ellos para que ellos fueran los primeros embajadores de SAP en la organización. Entonces dotamos desde la parte racional con una identidad emocional, contamos una historia y así fue como convocamos al grupo de tecnología a que se subieran al proyecto SAP para poder migrarlo en toda la organización PepsiCo. Vamos a ver qué vemos. Me avisan nada más y si se escucha lo dejamos correr. Allá va. Mundo PepsiCo, año 2000. Todos sus habitantes trabajan separados sin imaginar el peligro que les acecha. Año 2003. La corporación crea PepsiCo Internacional e inicia el trabajo en equipos regionales que dan inicio a su evolución. Año 2005. La amenaza de encontrar un destino fatal es inminente, lo que obliga al grupo a adelantarse al futuro y crear el proyecto Evolve. Los índices en el mercado sobre el producto han sido satisfactorios. Sin embargo, podrían mejorarse si tuviéramos un sistema que nos actualizara al instante la información. Es por eso que... ¿Qué pasó? ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¡Auxilio! Tu manera de hablar, pero yo no puedo. ¡Extra! ¡Extra! Personas desaparecidas en las oficinas del grupo PepsiCo. ¿Qué tal, jóvenes? Soy el comandante del grupo PepsiCo y encabezo uno de los proyectos más importantes en la historia de nuestra organización, el proyecto Evolve. Y se preguntarán, ¿por qué han sido traídos aquí? Bien, pues les contaré. El mundo PepsiCo está siendo amenazado por fuerzas misteriosas que pretenden evitar que nuestras unidades de negocio se transformen. Si aprovechamos el potencial y la fuerza de todo el grupo, seremos los mejores. Si trabajamos con una plataforma tecnológica única, seremos más efectivos. Por eso nace el proyecto Evolve, con el cual agilizaremos la transformación de nuestro negocio. Señor comandante, ¿pero por qué estamos aquí? Bien. Les diré por qué están ustedes aquí. Han sido traídos porque van a dirigir nuestra plataforma financiera y de control conocida como FICO. Ustedes fueron elegidos por su gran experiencia y amplios conocimientos. Para lograrlo, recibirán una capacitación intensiva que los convertirá en los pilotos elite de FICO. Si alguno de ustedes quiere abortar esta misión, es el momento de hacerlo ahora. Antes de seguir, quiero informarles que la tarea no será fácil, porque el enemigo se ha infiltrado dentro de nuestras filas. Bien, jóvenes, es hora de trabajar. ¡Sí! Así el grupo de pilotos FICO iniciaron esta nueva aventura. Decidieron prepararse para certificarse como pilotos elite de FICO y acelerar el futuro del grupo PepsiCo. Continuará. Ahí está.
Entonces, Qué padre está. se crea un concepto y se cuenta una historia, ¿no? Esa historia tiene que ser significativa para los que van a patrocinar el proyecto, el equipo de tecnología. Entonces, ellos no es solamente el, oye, hay que migrar nuestras bases de datos a una herramienta que se llama SAP, es una plataforma y es muy complicado. Cuando tú Ujú. logras entrar a la emoción de la persona, le vuelves interesante el proyecto. Y entonces lo arropa con gusto. Y entonces se vuelve tu Claro. agente de cambio, ¿no? De eso se trata. Hay que capacitarlo, pero todo ya tiene un concepto. Así que el newsletter que salía posterior al video, pues tenía que ver con el proyecto Evolve y el comandante Evolve y los pilotos FICO. Y fue muy emocionante porque la graduación, ya cuando estábamos listos, pues mandamos a hacer unas naves de maqueta a escala, les dimos cascos, chamarras y se tomaban las fotos porque habían sido pilotos graduados que habían impulsado uno de los proyectos más importantes de PepsiCo en ese momento en la historia de PepsiCo, ¿no? Oye, Carlos, y aprovechando justo como este perfil tan creativo que tú tienes, ¿qué hay detrás? O sea, ¿cómo llegas de esa idea a esa ejecución tan disruptiva y tan distinta en las campañas? Porque sé que no es la única, he visto otras cosas que tú has estado detrás y que justo no pierden ese toque de creatividad, de como el uso del lenguaje para que la gente conecte. ¿Cómo llegas, digamos, de una necesidad a ese producto final de comunicación? Bueno, primero preparándote, tienes que estar siempre viendo cosas diferentes, ¿no? Si miramos solamente hacia la empresa en la que trabajamos, nunca le vamos a poder ayudar porque nos vamos a alimentar de lo mismo. Así que tenemos que estar constantemente con el radar, viendo lo que está pasando afuera. Y lo que está pasando afuera no solamente en otras empresas, sino lo que está pasando en las campañas de publicidad más exitosas, en las Mm. películas más disruptivas, en las redes sociales en los libros, en la literatura, en las revistas, en un cómic, en un museo, en una galería, cuando viajas. Entonces, una banca en el parque te puede dar una idea que te dispara algo que va a pasar mañana y que tú necesitas, ¿no? HD es un extraordinario consultor porque ustedes hacen todo un análisis de necesidades y las ponen en esta parte racional del entendimiento de qué necesita mi cliente y después disparan como si fuera una agencia de publicidad con conceptos creativos. Eso hacemos marketing interno. Cada vez que tenemos un mensaje que conectar, lo vemos como si fuera un producto que necesita ser comprado por las masas, ¿no? Entonces tenemos que entender muy bien al mercado cuáles son sus necesidades y por qué les sería atractivo comprar este producto. Así que lo tenemos que envolver de una historia que sea atractiva para que la quieran, para que la deseen, para que la necesiten, ¿no? Le llamamos el sticker, ¿no? Que se quede pegado en sus mentes porque necesitamos que lo tomen, que se lo tomen muy en serio, ¿no? Yo creo que hay muchos ejemplos, pero lo más importante y lo que yo sé que a ustedes les gusta mucho hacer y a mis colegas en otras empresas es hacer las cosas diferentes, ¿no? Cuando tú lanzas un nuevo programa o una nueva campaña que tiene que ver con conectar algún cambio, lo que buscas es ser original, porque sabes que si replicas algo que ya se vio, es probable que tu audiencia ya lo haya probado. Así que tienes que sorprenderlos, ¿no? Me acuerdo mucho justo en PepsiCo, donde tuvimos la oportunidad de ayudarle mucho a esta organización a transformarse, que cada año el comité directivo nos decía, ¿y ahora qué van a hacer? ¿Con qué van a inventar para llamar nuestra atención? Y es un grupo elite muy complicado porque ellos están expuestos a lo que hay en todo el mundo, ¿no? Ellos ya fueron a Las Vegas o ya fueron a París o ya fueron a Londres y ya vieron mucho de lo que hay. Entonces es difícil sorprenderlos, así que tienes que crear cosas desde lo que parezca más simple. Déjenme ponerles un ejemplo ahorita que me provocas, Caro, para compartirles. Me acuerdo perfecto cuando PepsiCo toma la decisión en México de unir sus unidades de negocio. Ustedes no lo saben, pero antes en México, Sabritas tenía su propio corporativo con su propio equipo de marketing, de legal, de finanzas, sus propias camionetas de reparto, su estrategia de negocio, sus áreas de staff, todo era independiente a Gamesa. Gamesa es otra unidad de negocio de PepsiCo que pues hacía otro tipo de snacks, ¿no? Snacks dulces y snacks salados, los de Sabritas, pero eran unidades de negocio completamente diferentes y eran diferentes a la de Pepsi, que es el beverage, ¿no?
Entonces aquí viven las bebidas. También tenían su corporativo en Santa Fe, eran los, pues los que se supone que eran los consentidos, entonces tenían el mejor corporativo, los mejores beneficios, etcétera. Pero también en Guadalajara estaba otra unidad que se llama Gatorade, otra bebida que ustedes conocen. Y en otro lado estaba Maffer, los cacahuates. Bueno, todas estas unidades de negocio, Quaker, ¿no? También Maizoro, que era un cereal muy famoso. Entonces, todas estas unidades que tenían como propósitos diferentes, PepsiCo dice, oye, bueno, pues ahora que entramos a esta competencia global, pues tenemos que eficientar muchos gastos de operación. Lo que nos conviene es unir a todas estas unidades en una sola que se llame PepsiCo México. Y entonces tuvimos que cerrar oficinas y juntar a todos en un solo corporativo, ahí en Bosques de las Lomas. El corporativo le llamamos Habitat, donde viven los negocios de PepsiCo en México, hacer reestructuras. Ya no necesitábamos 4 equipos de marketing, necesitamos un equipo de marketing para todos, un equipo de finanzas, un equipo de recursos humanos, un equipo de comunicación, ¿no? Y necesitamos unas solas camionetas de reparto que llegaran al mismo tendero y te ofrecieran Gamesa, Quaker, Maizoro, Maffer y Sabritas. No necesitabas todo lo que teníamos antes. Entonces, ese proyecto tan relevante, pues necesitaba ser comunicado. El conflicto aquí es quién iba a ser el vocero del cambio. Y el vocero del cambio, pues era muy complicado porque no podía ser el presidente de Sabritas, ni el presidente de Gamesa, ni el de Pepsi. Ni podíamos pintarlo de azul clarito o de azul oscuro porque parecía Gamesa o de amarillo porque parecía Sabritas. Entonces, ¿cómo podías tener un vocero que nos representara a todos y que fuera tan efectivo para comunicar el cambio, que nos ayudara a que todos entendiéramos lo que iba a pasar y que nos fuera interesante aceptar el cambio? Y entonces elegimos a un mimo, pero los mimos no hablan, pero sí comunican. Y entonces a un mimo que le pusimos como nombre Pimo, por PepsiCo Internacional, Pimo fue nuestro personaje que nos permitió comunicar el cambio en PepsiCo México. Les voy a compartir un video para que vean de qué va. Ahí está, aquella Caro. Padrísimo. Oye, estaba pensando como justo ahora que hablamos muchísimo de creatividad, pero pues al final del día pues trabajamos para una organización que debe dar resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo al final puedes saber tú que esta estrategia de comunicación fue exitosa y por lo tanto el cambio es exitoso? Sí, tienes que desde un principio marcar muy bien cuáles van a ser los indicadores de éxito de lo que vas a hacer, ¿no? En cada uno de los proyectos de transformación que hemos acompañado, pues siempre hemos establecido qué es lo que necesitamos medir para saber que el cambio fue exitoso. La verdad es que no es complicado porque el cambio está ligado a acciones. El cambio es
el cambio lo hacen las personas, no lo hace la tecnología. El cambio lo hacen las personas, no los procesos. El cambio lo hacen las personas, no las nuevas camionetas de ventas. El cambio lo hacen las personas, no las nuevas líneas de producción ni la señalética de cómo prevenir un accidente. El cambio lo hace la conducta de la persona en condiciones seguras para no accidentarse. Entonces, tú puedes medir el cambio cuando lo mides a través de acciones. ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres que pase? ¿Qué quieres que las personas hagan diferente? Y entonces puedes evaluar que el cambio se dio de un estado actual a un estado deseado conforme las personas empiezan a comportarse diferentes. Hay un gap que tienes que ir cerrando y ese lo vas midiendo en fases. Cada vez la gente se va adoptando más al cambio. No quiere decir que de la noche a la mañana todos hayan modificado y hayan renunciado a ser Comercial América y se hayan convertido en el león de ING Group. A algunos les dolió su corazón porque tenían 50 años trabajando en esa compañía. Pero si Claro. quisieron seguir trabajando en la compañía financiera, bueno, pues tuvieron que adaptarse a los cambios, ¿no? Entonces, una forma es marcando perfectamente bien los indicadores, ¿no? A mí me gustaría mucho pasar a un espacio para platicar con los colegas. Simplemente Sí, les cuento que hoy estoy trabajando en Miniso. Miniso, que ustedes conocen como esta empresa fashion retail que ustedes ven en las plazas y que crea la experiencia feliz de compra. Entonces, una forma de medir los cambios que estamos haciendo en Miniso es con un indicador que se llama felicidad. Si tu ok, propósito de negocio es crear la experiencia feliz de compra, tú necesitas crear una organización feliz en donde tus colaboradores sientan afecto por tu compañía. Entonces, hace un año nos atrevimos a hacer un pulso de clima organizacional con 5 reactivos para preguntarle a los colaboradores qué tan felices eran trabajando en la compañía. 6 meses después, le preguntamos qué era lo que no les hacía feliz de trabajar en Miniso. Hoy acabamos de lanzar una encuesta en donde todas esas acciones que ellos nos dijeron que no les hacían felices, estamos profundizando por nivel, por área, por tienda, por región, por distrito, qué podemos hacer mejor. Y se están generando planes de acciones inmediatos porque Miniso, su propósito es crear la experiencia feliz de compra. Por lo tanto, son indicadores de felicidad lo que nos van a permitir saber que lo que estamos haciendo en temas de comunicación, de desarrollo, de capacitación para habilitar a la organización, están siendo efectivos o no están siendo efectivos. Y dónde necesitamos o tenemos áreas de oportunidad para seguir cambiando y transformarnos en un mejor lugar para trabajar. ¿Sí? Que tenía que ver con el tema que me preguntabas de cómo medir sí, la efectividad de los cambios. Entonces, no sé, Caro, sí. si te parece bien, abrimos micrófonos para platicar con todos los colegas y aprovechar este espacio antes de que el tiempo nos Sí, que se limite. nos termine el espacio. Pero mira, fíjate Ujú. que ya tenemos aquí una pregunta en el chat y nos Ujú. pregunta Sol, que me parece súper válida su pregunta porque puede ser la realidad de algunas organizaciones, y es que, pues, ¿qué haces cuando pues no tienes presupuesto para diseñadores y todo esto para hacer estas campañas tan creativas? ¿Qué le recomendarías a Sol? Bueno, la raíz de la creatividad está en tu mente y requiere mucho esfuerzo, ¿no? Hay que trabajar hasta que sientas que la energía te cansa de estar tirando ideas en hojas en blanco, pero no tiene costo. O sea, hay que cultivar la creatividad a través de esto que les decía, de ir allá afuera y ver cosas que están pasando, ¿no? En tu serie favorita, seguramente algo está pasando que te va a servir mañana para inspirarte. No he tenido yo la fortuna de todas las empresas en las que he trabajado tener estos presupuestos como para hacer un evento en el Teatro Metropolitan y convocar a la organización, ¿no? O en PepsiCo hacer estas campañas que les he mostrado. No siempre ha sido así. Ahora mismo trabajo en una organización que vive de las ganancias de venderte un producto, ¿no? Entonces tenemos que ser capaces de cautivar a más Miniso lovers pues para que yo pueda tener trabajo y para que yo pueda hacer una campaña creativa. Así que lo que yo hago es inspirar y exhortar a mi equipo a traer ideas, ¿no? Nosotros acabamos de hacer una campaña en una red social interna, que migramos a otra red social interna ahora que Meta anunció el cierre de Workplace. Ustedes sabrán que nosotros nos adelantamos hace 6 meses a salirnos de Workplace, que era la plataforma de red social interna que teníamos en Miniso, y nos fuimos a otra plataforma en el mercado conocida como Human. Y para lograrlo, pues no tenemos estos presupuestos como bien lo menciona Sol. Entonces, ¿qué hicimos? Pues nos pusimos a ver qué había en las redes sociales
y trajimos memes y los reinventamos y entonces creamos una campaña de migración que fue un hit porque en 3 semanas logramos migrar a 2,000 miniseries que estaban en una cuenta a la otra cuenta en 4 países. Así que hay que echarle mucha creatividad. Súper, Chali, muchas gracias por eso. Y ahora tenemos una pregunta de Salma y ella nos pregunta, ¿cuáles serían los principales elementos que deberíamos de considerar o tener en cuenta para tener una buena estrategia de comunicación? ¿Cuáles serían los elementos? A ver si me Para repito. tener una estrategia de comunicación. Es- no está complicado porque nosotros no definimos la estrategia de cambio. La estrategia de cambio está definida por tu empresa. Así que si tu empresa necesita hacer un cambio, ellos ya tienen claridad de su estrategia. Hay que sentarse con la gente de finanzas o con la gente de logística o con la gente de manufactura o la gente comercial que está provocando el cambio para entender cuál es su estrategia. Y en la estrategia están las respuestas a qué va a cambiar, por qué vamos a cambiar, cuándo tenemos que cambiar, qué tengo que hacer, qué debo de saber. Y de ahí se define tu estrategia de cambio. La estrategia de cambio siempre acompaña la estrategia del negocio de lo que se está transformando. La estrategia de cambio se alimenta de la estrategia del negocio. Entonces hay que sentarse con el líder del proyecto, con la gente que tiene el contenido de lo que sabe que va a pasar para tener las respuestas y entonces construir la comunicación que va a acompañar el cambio. Buenísimo. Y aprovechando que todavía no hay ninguna pregunta adicional, yo sí tengo curiosidad, si tienes algún ejemplo que por alguna razón pues le pensaste, fue súper creativa, pero no cuajó, no aterrizó como tú querías y no tuvo el impacto que esperabas. Sí, 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 sí te encuentras Y si con aprendiste algo aprendizajes. por ahí. Sí, claro, déjenme contarles una anécdota. Nos tocaba cada año organizar un evento para el comité directivo de Sabritas justamente y entonces estos eventos donde se entregaban los resultados de cada año, pues normalmente eran en Cancún o en Acapulco, les gustaba mucho ir a Acapulco. Y entonces me acuerdo perfecto que en aquella ocasión, pues el presidente de Sabritas me llamó y me dijo, oye Charlie, lo que necesito es que me hagas algo así memorable, que todo el mundo diga, wow. Y entonces rentamos una casa privada justo en la playa en Acapulco, donde iban a tener pues vista al atardecer y todo iba a estar increíble. Y cuando fuimos a hacer el scouting en esa casa, vimos que a la entrada de la casa había una alberca, eso lo hicimos meses antes, ¿no? Fuimos con el equipo de producción que me ayudaba y entonces vimos que había una alberca y dijimos, bueno, por aquí van a pasar, porque para esto, déjenme decirles que iban los directivos con sus parejas, sus esposas o sus esposos. Era la cena de bonos, se le llamaba, en donde el presidente de la compañía con su esposa les daban la bienvenida, los invitaban a una cena de gala en la playa, y les daban un mensaje, un video, les decían que les iban a entregar el bono se las entregaban a las esposas o a los esposos, que era una gran cantidad de dinero, porque les decían, les confiamos a ustedes el bono que han trabajado sus maridos o sus maridas, y entonces, y ya, y todo terminaba con una baile en la playa, con música vivo hasta el amanecer, ¿no? Y la diferencia que íbamos a hacer es que iban a pasar por la alberca y la alberca la íbamos a iluminar con velas flotando. No, fue algo que se nos ocurrió que iba a tener su toque bonito. Así lo hicimos, contratamos la casa, preparamos todo y obviamente pues llegamos un par de días antes, empezamos a hacer todo lo que se tenía que montar, etcétera. Y un día antes pues faltaban algunos detalles y lo que faltaba era bueno, pues entonces la pasarela por la alberca famosa que había. Bueno, pues resulta que la alberca estaba en mantenimiento y no tenía agua, estaba vacía, porque el dueño de la casa dijo, bueno, pues yo les renté la parte de la playa. Para mí ustedes llegan, se estacionan, pasan por aquí de noche, no me imaginé que iban a nadar en la alberca, no la iban a utilizar y está en mantenimiento y ustedes pasaban por aquí. No, necesitamos la alberca llena, porque ya la prometimos, ya la dibujamos y ya la están esperando. Así que, por favor, ábranle a la llave para que se empiece a llenar la alberca de aquí a la noche, cuando lleguen los invitados. Entonces se rieron y me dijeron, o sea, ¿cuánto tiempo crees que se tarda en llenar la alberca? Yo le dije, no, pues tráiganse cubetas, lo que necesiten, pero yo quiero la Lo alberca que sea. llena. No, o sea, no había forma de llenar la alberca. No había forma de llenar la alberca. Así que tuvimos que contratar 2 pipas de agua que llegaron y
en 1 hora ya tenemos la alberca llena. Entonces hay cosas que a veces salen mal, que no te salen bien más bien, y que bueno, pues tienes que reinventar lo que tienes que hacer, ¿no? En el momento. Buenísimo, muchas gracias, Carlos, por compartir esta experiencia. No sé si hay alguien más del, de nuestros participantes que tenga una pregunta adicional, aprovechando este último minutito. Y si no, pues, Carlos, de verdad, nuevamente muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros hablándonos y compartiéndonos tu experiencia de este segundo elemento de nuestro modelo de cambio, que es Active, que es justamente comunicación. Y me encantó que hablaras muchísimo de cómo se conecta la emoción de las personas con la comunicación y que definitivamente de repente podemos dejar de lado la parte de la emoción y nos queremos enfocar solo en lo racional y ahí es cuando muchas veces no terminamos de hacer que nuestra comunicación sea exitosa, aun cuando los mensajes estén bien descritos, pero son muy racionales y no conectan. Así que nuevamente muchísimas gracias por este espacio, aprendimos muchísimo de ti, de tu experiencia. Pues encantado de compartir con ustedes en este Global Week que han organizado. Ha sido un gusto platicar contigo, Caro, y con los colegas que se han conectado. Espero que les haya servido y pues no olviden, los cambios están en las personas. Si queremos mover a nuestras organizaciones, hay que mover la voluntad de las personas. Ahí está el secreto del cambio, en las personas. Un gusto. Me encuentran en las redes como Carlos Rivera. Un abrazo fuerte. Gracias. Y antes de que se vayan, les tenemos una sorpresa. Obviamente recordarles que si el tema de cambio les sigue interesando, pues participen en el resto de las sesiones que tenemos durante la semana para que terminen de conocer todas las letras de nuestro modelo Active. También, y por ahí equipos HD, si me ayudan a compartir los últimos slides, compartirles que justo el 23 de mayo se reestrena nuestra temporada de nuestro HD podcast para que se suscriban y nos escuchen todos los jueves a las 3 de la tarde en la plataforma que más les guste. Ahí ya tienen también el QR para si quieren comunicarse con Doctor Du y aquí para suscribirse en nuestro podcast que seguramente les va a resultar súper interesante. Y por último, también tenemos una agenda súper bonita de talleres donde van a poder aprender y van a poder hacer network en la siguiente semana. Por ahí Jaime y Adrián van a hablar de ProPlay, Playmobil el 27 de mayo. Luego tenemos Belvin el 28, un team building el miércoles y por último vamos a hablar de employer branding. Está súper interesante todo este contenido que estoy segura que les va a encantar para que se registren. Recuerden que es cupo ilimitado, así que no pierdan el tiempo y inscríbanse muy pronto. Nuevamente, les agradezco por permitirme estar platicando con ustedes y espero nos veamos en las siguientes sesiones que aún quedan durante la semana. Muchas gracias a todos. Que tengan bonita tarde.